Buenas tardes, les doy la bienvenida al canal, esperando que pasen un rato entretenido entre las tinieblas de la historia. Esta semana se tratará la vida de un clérigo ruso que tuvo una gran influencia en la dinastía Romanov, siendo una de sus frases: «Se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores», aunque no hay pruebas rotundas que afirmen esta vida libertina. En el programa de hoy, la vida y el trágico final de Rasputín. Bienvenidos al Rincón de las Historias, Audiomisterios. Grigori Yefimovich Rasputin nació el 21 de enero de 1869 en Pokrovskoye, un pueblo pequeño de Siberia Occidental, a 300 metros al este de los Urales, una baja y larga cordillera montañosa, frontera natural entre Europa y Asia, aunque no constituye una división real, climática, lingüística ni histórica. Al nacer y cortarle el cordón umbilical, el ombligo le sangró durante 2 días, y ese fue el primer síntoma de hemofilia, una enfermedad hereditaria que transmiten las mujeres, caracterizada por abundantes hemorragias internas y externas. Era hijo de unos campesinos ortodoxos, que según la Iglesia tienen como cabeza a uno de sus obispos, que es el fiel que supervisa la congregación, recibiendo el liderazgo que no responde ningún otro jerarca. Grigori tuvo 8 hermanos más, siendo él el quinto, pero solo sobrevivieron 2, él y su hermana llamada Fiadosia. Rasputín era considerado por todos extraño, tenía varios tics, movía continuamente los pies, sus extremidades se sacudían y siempre mantenía las manos ocupadas. Nunca fue a la escuela, aunque en ese tiempo casi todo el pueblo era analfabeto, no sabían leer ni escribir por la falta de recursos para la escolarización, pero lo consideraban dotado de dones misteriosos. Cuando tenía 14 años le vino a la cabeza la idea de que el reino de Dios está en nosotros, por lo que se fue corriendo al bosque a esconderse, con el temor de que los demás lo notaran, que le había pasado algo extraordinario e inconcebible. Cuando pareció recobrarse, volvió a casa afligido y pesaroso. Los demás niños se metían con él y lo llamaban enclenque, por lo que un día se enfadó y les golpeó, pero como no era violento, después se arrepintió y se convirtió en una persona más amable y abierta. Rasputín era un campesino inculto, pero inteligente, que aprendió a leer y escribir en la adultez, presuntamente dotado de poderes sobrenaturales y de fama de hechicero. Desde su juventud se sintió interesado por lo oculto y se jactaba y presumía de sus facultades adivinatorias. Se dice que cuando tenía 12 años salvó a su hermano Mixchea de fallecer ahogado, aunque después lo hizo por una neumonía. En una ocasión, se enfermó con fiebres altas y, estando enfermo en su cama, escuchó como unos campesinos hablaban en la calle sobre un robo, que le habían quitado el caballo a uno de ellos. De repente, Rasputín se levantó de la cama y fue hacia los campesinos que estaban hablando, sentándose sobre uno de ellos y diciendo: «Arre, arre, Piotr Alexandrovich, tú eres el ladrón, tú robaste el caballo». Más tarde, los campesinos descubrieron que efectivamente Piotr era el ladrón. Pero era un chico de mente muy desordenada, que centraba su atención en varias cosas a la vez. Con el tiempo empezó a beber y se entretenía robando con otros chicos de su edad, e incluso lo llegaron a detener por el robo de unos caballos, aunque al final a los demás los expulsaron y a él lo exculparon. A los 18 años se casó con una mujer 21 años mayor que él, Prascavia
Faidosadorovna de Brovina, el 2 de febrero de 1887. Tuvieron 2 hijos que fallecieron y después nacieron 3 hijos más, Dmitri, Bárbara y Matriona. 5 años después dejó su pueblo y abandonó a su familia, a su esposa e hijos. Pasó unos meses en un monasterio, el llamado hoy en día Avlast de Sverdlovsk, en la zona central de los Montes Urales, en Rusia, para más tarde ingresar en una secta cristiana, Yeliste, un grupo sectario separado de la Iglesia Ortodoxa rusa, llamados Gente de Dios y Azotados, que pensaban que para llegar a la verdadera fe y la iluminación era necesario el placer y el dolor. Las reuniones, las orgías y las fiestas eran continuas, y se cree que Rasputín mantenía a menudo relaciones sexuales con sus seguidoras, como forma de extender hacia ellas el don de la gracia divina, curándolas así de cualquier enfermedad. El ingreso en esta hermandad lo marcó para siempre, ya que después se hizo evidente en su conocida vida sexual, que ensombreció su vida de hombre santo. Después tuvo una vida de ermitaño, de solitario y eremita, hasta conocer a un visionario, llamado Hermano Macario, que tuvo un fuerte poder e influjo sobre él, que lo llevó a dejar la carne y la bebida. El 1 de noviembre de 1905, con 36 años, conoció al zar Nicolás en el palacio Peterhof, ya que su hijo Alejandro tenía un grave problema, una extraña enfermedad sanguínea. Con métodos desconocidos lo curó y desde ese momento se ganó la confianza de la zarina. Y después volvió a su pueblo, enviándole al zar una imagen de un santo ortodoxo, el justo Simeón de Mirkushana. Y tanto el zar como la zarina Alejandra hablaban de él orgullosos como que habían conocido a un hombre de Dios, Grigori de la provincia de Taboska. Tuvieron un par de encuentros más, hasta incluso conocer a sus hijas, ganándoselos a todos. Y además, aparte de la aristocracia, y todo gracias a su magnetismo y encanto. Él tenía el cabello castaño y los ojos de color azul muy claro, con una mirada muy fija y penetrante. Su forma de hablar era muy particular y misteriosa. Siempre faltaba algo en sus frases, no todas tenían verbo, sujeto y predicado, por lo que parecían predicciones o augurios. Era fascinante y muy atrayente para las mujeres, por su físico, su clarividencia y perspicacia, y por su conocimiento de Yeliste, su tradición religiosa rusa, que seguía prácticas libertinas y lascivas. Después de demostrar sus poderes como curandero con el hijo del zar, los aristócratas acudieron a él y lo exhibían en salones y fiestas, y en especial las mujeres se sentían atraídas por el religioso. En parte, su aspecto descuidado y sucio sugería una autenticidad robusta, como de un ser salvaje, totalmente distinta a la rigidez de los aristócratas. Una de sus seguidoras más visibles era la dama de honor de la zarina, Ana Virubova. Pero había muchos nobles y cortesanos que lo atacaban porque se sentían amenazados en sus intereses, por lo que había muchas personas poderosas que querían deshacerse de Rasputín, así que organizaron varias conspiraciones para quitarle la vida. Uno de ellos fue el del monje Liador, un gran enemigo suyo, que le dio instrucciones a una mujer llamada Yenia Guseva, con una característica muy especial: no tenía nariz, para que apuñalara a Rasputín cuando visitó el pueblo de Pokrovskoy. Y eso hizo la mujer. Le causó una profunda herida junto al ombligo, pero Rasputín se salvó. Y cuando detuvieron a Yenia, dijo que para ella él era un falso profeta y que por eso le había atacado. La zarina Alejandra lo aceptaba,
por lo que el zar Nicolás lo toleraba, hasta el punto de que todas sus decisiones las supervisaba Rasputín. Lo que llegó a ser un desastre para el régimen zarista. Durante la Primera Guerra Mundial, que el zar estuvo ausente por la guerra, acusaron a Rasputín de ser un espía alemán, que influía en la zarina, que era de ascendencia alemana. Rasputín era el médico personal del primogénito del zar, Alexei Nikolayevich Romanov, su quinto hijo y único varón, ya que le daba seguridad y una especie de hipnosis curativa en su enfermedad de la hemofilia, conocida como enfermedad real, por la gran cantidad de personajes de familias reales que la han padecido. Por lo que Alejandra confiaba plenamente en el curandero, ya que sus curas de sanación eran milagrosas e inexplicables. Y sus visiones sobre el futuro le proporcionaron un halo de misterio. Rasputín, antes de su fallecimiento, vaticinó la Revolución rusa, asegurando que había visto en sus visiones a Rusia envuelta en una nube negra e inmersa en un profundo y doloroso mar de lágrimas. Y algunas de las predicciones que prescribió, muchas de las cuales se hicieron realidad, fueron: siento que debo morir antes del año nuevo. Y en efecto, le quitaron la vida el 29 de diciembre de 1916. Y si soy asesinado por los nobles, sus manos quedarán manchadas por mi sangre, y durante 25 años no habrá nobles en el país. Los hermanos matarán a los hermanos. Zar de la tierra de Rusia. Si han sido tus parientes quienes han provocado mi muerte, entonces ninguno de tu familia, ninguno de tus hijos o parientes quedará vivo más de 2 años. Serán asesinados por el pueblo ruso. Cada vez que abrazo al zar y a la madre, y a las muchachas, y al hijo primogénito del zar, mi espalda es recorrida por un escalofrío de terror. Es como si entre los brazos estrechara cadáveres. Y ruego por toda la familia Romanov, porque sobre ella está calando la sombra de un largo eclipse. Y el zar Nicolás II, su esposa la zarina Alejandra y sus 5 hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, todos los integrantes de la familia Romanov, fueron fusilados por los bolcheviques el 17 de julio de 1918. Sobre Petersburgo caerán las tinieblas. Cuando su nombre sea cambiado, el imperio habrá terminado. Y cuando su nombre otra vez sea cambiado, sobre Europa entera estará a punto de desencadenarse la ira de Dios. Retornará a Petersburgo cuando el sol haya acabado de llorar y la Virgen de Kazán ya no esté. Petersburgo será la capital de la nueva Rusia y de sus entrañas levantará un tesoro que será llevado a todas las tierras de la Madre Santa. Se podía referir a los cambios de nombre de la ciudad de San Petersburgo, que pasó a llamarse Petrógrado a raíz del conflicto con Alemania durante la Primera Guerra Mundial hasta 1924, y después del triunfo de la Revolución Rusa y la muerte de Lenin pasó a llamarse Leningrado hasta 1991, y después de un referéndum se volvió a llamar San Petersburgo. Los venenos abrazarán a la tierra como un fogoso amante, y en el mortal abrazo los cielos tendrán el hálito de la muerte. Y las fuentes no darán más que aguas amargas, y muchas de estas aguas serán más tóxicas que la sangre podrida de la serpiente. Los bosques se convertirán en un enorme cementerio, y entre los árboles secos vagarán sin rumbo hombres aturdidos y envenenados por las lluvias venenosas. Probablemente hablaba de la contaminación. Los mares penetrarán como ladrones en las ciudades y en las casas, y las tierras se volverán saladas, y otras tierras serán secadas por un calor que irá aumentando. Se podía referir a las catástrofes naturales como inundaciones y sequías. En el gobierno su influencia se consideraba fatídica para el zar y la zarina, sobre todo por la situación delicada que ya existía en la monarquía. No fue el único motivo de su caída, pero sí uno de los importantes, pues contribuyó a destruir el prestigio
que rodeaba a la familia imperial. Por lo que el primer ministro del Imperio ruso le ofreció mucho dinero para que regresase a su pueblo, pero fracasó. Así que el príncipe Félix Yusupov, el político de extrema derecha y nacionalista Vladimir Pyrshkevich y el gran duque de Rusia, Dmitri Pavlovich, atrajeron a Rasputín al palacio del príncipe Yusupov con el pretexto de reunirse con su esposa, la gran duquesa Irina Alexandrovna, y prometiéndole que allí habría comida, alcohol y mujeres. Por lo que después de la medianoche fue al palacio y mientras ella supuestamente atendía a otros invitados, el príncipe le sirvió vino y unos pasteles envenenados con cianuro. Pero el veneno no pareció hacer efecto, por lo que el príncipe le disparó un tiro con una pistola semiautomática y lo dejó en el sótano pensando que le había quitado la vida. Pero Rasputín sobrevivió, por lo que Vladimir, el político, le disparó 2 veces más, en la espalda y en la frente, arrastrando después el cuerpo con cadenas de hierro y tirándolo al río Niva, de 74 kilómetros de longitud, en el noroeste de Rusia. Investigaciones actuales afirman que estuvo involucrado el Servicio de Inteligencia Secreto británico. Rasputín fue encontrado el 31 de diciembre de 1916, congelado tras ser recuperado del río. Lo habían atado de manos y pies y lo habían arrojado en un lugar donde la corriente era muy fuerte, por lo que lo arrastró debajo del hielo, enganchándose un trozo de su hábito en él, y allí se congeló. Cuando le encontraron aún tenía los pies atados, pero había conseguido liberarse las manos, por lo que la derecha la tenía levantada y se había congelado formando el signo de la cruz. Lo enterraron junto al palacio de la Villa de los Zares, Tsarskoye Selo, residencia de la familia imperial rusa, cerca de San Petersburgo, en enero de 1917, con 47 años. Solamente los zares y sus hijos estuvieron en el funeral. Más tarde, tras la abdicación del zar Nicolás II, poniendo fin a la monarquía rusa, el cuerpo de Rasputín fue desenterrado y quemado en el bosque de Pargolova, en San Petersburgo, y sus cenizas fueron esparcidas. Según la leyenda de Rasputín, llamado el monje loco, le gustaba presumir ante los demás, inclusive en las fiestas de su gran miembro, por lo que la leyenda cuenta que los nobles que le quitaron la vida le cortaron el pene, aunque también se dice que fue una mujer quien después de fallecer le cortó su miembro como un trofeo. Hoy en día se encuentra en el Museo Erótico de San Petersburgo, que fue el primer museo erótico en Rusia, aunque se cuestiona el origen de este miembro o si en realidad es el del monje. Lo cierto es que se ha convertido en una reliquia, que según dicen es capaz de curar la impotencia y conceder la fertilidad. Según el doctor Igor Nayaskien, que abrió el Museo de Arte Erótico en el 2004, que está situado en la clínica sexual que dirige él mismo, el miembro le costó $8.000, junto con varias cartas escritas a mano por el propio Rasputín, aunque no hay ninguna prueba científica que demuestre que es el miembro del monje, o quizás lo sea de algún animal. Lo cierto es que su tamaño se encuentra muy por encima de la medida media, teniendo casi 40 centímetros de largo y unos 3 centímetros de grosor. Por lo que sigue siendo un misterio su verdadero fallecimiento, así como la historia de su miembro viril. En cuanto a sus descendientes, vivieron bajo la sombra de Rasputín, sufriendo un destino muy duro. Tras quitarle la vida en 1916, su imagen fue satanizada, atribuyéndole características muy negativas a su persona y a sus hechos. Sus 3 hijos, Matriona, Bárbara y Mitre, vivieron con su madre en Pokrovskoye, un pueblo a 1.150 kilómetros de Moscú. Y en el año 1913, cuando su situación en la corte estaba afianzada, fue a Petersburgo para buscar a sus hijas,
y asegurar su futuro. Ingresó a las niñas en una escuela privada para convertirlas en damas y las introdujo poco a poco en su círculo de contactos, entre ellos la familia real. Según Matriona, la hija mayor de Rasputín, los hijos de los zares, que parecían de porcelana, en una preciosa y lujosa casa de muñecas, querían saber todo sobre ella, quién la vestía, en qué colegio estudiaba, todo lo referente a su vida, y se hicieron buenas amigas de los Romanov. Incluso Matriona cambió su nombre por el de María, que le parecía más alegre. Cuando le quitaron la vida a su padre, toda la familia se fue de la ciudad, pero ella, que estaba casada con Boris Solovyov, un oficial seguidor de Rasputín y del zar, consiguió documentación nueva y se fueron del país. En su trayecto hacia Europa, los trenes se quedaron atascados durante meses y más tarde salieron en un barco a través de Singapur, Japón y el Canal de Suez, llegando a su destino, Europa, a los 2 años y dando a luz a su hijo en el camino. Se asentaron en Berlín y 4 años después se fueron a París, y así es como Matriona se salvó. Bárbara volvió a su pueblo natal, con su hermano, su familia y su madre, y en 1930 fueron detenidos y desterrados, donde fallecieron de disentería, en un campo de trabajos forzados. Aunque se dice que Bárbara desapareció y falleció de tifus en un hospital de Moscú en 1925. Para la única superviviente de Rasputín, las cosas fueron muy difíciles. Su esposo Boris abrió un restaurante, pero las cosas no le fueron bien, y en 1924 falleció de tuberculosis. Por lo que Matriona se quedó viuda, sin dinero y con 2 niños pequeños. Se puso a trabajar como institutriz y después como bailarina, hasta que a principios de los años 30 la contrataron en un circo por su famoso apellido. Pero para conseguir el trabajo tenía que entrar en la jaula con el león. A la gente le llamó poderosamente la atención lo que ponía en el cartel de presentación: María Rasputina, hija de un monje loco, famosa por sus hazañas en Rusia, que sometía a los animales salvajes solo con su mirada. Pero en Miami la atacó un oso polar y después de una recuperación larga se retiró como domadora. Después trabajó en un astillero, donde se construían y reparaban buques, como remachadora, y después, en la Segunda Guerra Mundial, en la industria de la defensa hasta que se jubiló, falleciendo con 79 años en el año 1977. Y como bien decía Rasputín, quizás lo más importante en la vida es que cada persona se mantenga en la dirección correcta, dentro de su lugar asignado, y no se desvíe en vano ni corra en círculos, en búsquedas mal definidas. Si les ha gustado, por favor accionen la campanita de notificaciones para saber que ha sido de su agrado y poder seguir ofreciéndoles contenido. Compartir y darle a like para ayudarme con el canal. Hasta la semana que viene con nuevos relatos de Audiomisterios.